Modo Legislativo. El programa de la Comisión de Profesionales de la Asociación del Personal Legislativo, APL. Una mirada de los trabajadores sobre el quehacer parlamentario. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por ponerte todos en modo legislativo. Estamos ya en el programa de la Secretaría de Profesionales de APL, el gremio que conduce Norberto Di Próspero. Es un programa, ya lo saben todos, para repasar un poco el quehacer parlamentario desde nuestra óptica. Mi nombre es Marcela Di Stefano, estoy conduciendo con Andrea Díaz. Hola Marce, hola gente, ¿cómo están? Se viene la primavera, los colores, las margaritas. Ya estamos casi. Ya estamos. Se siente, pero todavía no. Hay unos frescos. Pero que le ponemos onda, Me remiten a invierno. Sí, le ponemos onda primaveral, sobre todo porque hay gente joven acá que hace el programa sacando la que conduce. Bien. No. Y estamos acá con Gonzalo Bustos. ¿Qué tal, licenciado? Hola Marce, ¿cómo estás? Hola Andrea, hola a todos. Está un poco bajo, lo noto, ¿eh? Me acabo de mover a un lugarcito más bajo, pero con mejor micrófono. O bajamos el micrófono, a ver ahí. Está, muchas gracias. Se lo toma bien. Bien, qué suerte que está Gonzalo. Últimamente nos está acompañando. Me encanta porque tengo como un déjà vu, como que estamos viviendo el año pasado cuando recién arrancábamos. Está en operación técnica Lucas Tomasetti. Hola, Lucas. Está Fernando Bonsangue, que está un poco suplantando al productor que todavía no llegó. Esperemos que llegue después de su problemita de la semana pasada con el dedo. Y el que tiene el Facebook se ha pegado un susto de ver la foto de este dedo. Yo les recomiendo no entren porque no podía dormir viendo ese dedo. Fue impresionante. Fue terrible. Los puntos que le dieron. Los puntos, no. Un accidente doméstico. Después, bueno, si viene le decimos que lo explique, qué le pasó. Está el secretario de la Secretaría de Profesionales, Víctor Holich, allá también haciendo un poco de trabajo en redes sociales. ¿Lo tenemos acá en la mesa también al secretario? Sí, tendría que estar llegando, no sé qué está haciendo ahí. Venga, acérquese al fogón. Bien, está llegando también Esteban Nani seguramente, Analía Becherini hoy no va a poder estar, y bueno, ahí está Leandro Greca, nuestro licenciado Greca, que después va a traer las noticias del Senado, por supuesto. Bueno, ¿cómo se puede comunicar la gente? Abrimos las vías de comunicación. Sí, tenemos nuestra página de BCN Radio, que todos nos pueden ubicar por el TuneIn, bajarse la aplicación. Bien. Y tenemos nuestro Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube, que esta noche seguramente va a estar subido. Por supuesto. Los invitamos a participar un poco en las redes sociales, no estén tan tranquilos, si no están de acuerdo con algo que dijimos, alguna entrevista les gustó más o menos, pues los invitamos a la gente a que comparta, que cuente. No, dejan siempre saludos. Saludos. Muchos sí. Saludos, sí. Así que mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando y a los que dejan siempre los comentarios y participan. La gente nos sigue. Sí, Ya este es un espacio del que se han apropiado y está muy bueno porque para eso está. Bueno, vamos a ver qué pasó, vamos a situarnos en el aquí y ahora. Bárbaro. Noticias de la semana. Tenemos internacionales. Venezuela. Oposición no podrá convocar elecciones este año. El Poder Electoral de Venezuela alejó el pasado martes la posibilidad de que el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro se realice este año como pretende la oposición, tras anunciar los pasos que aún faltan para llegar a la convocatoria. Bueno, en el plano de noticias nacionales hay diálogo, parece, con el Reino Unido, por lo menos epistolar, y Macri y May se van a ver en China en el marco del G20. Esto se ha trascendido en las últimas horas. La canciller Susana Malcorra expresó ayer que está en marcha una negociación con el Reino Unido sobre la posibilidad de establecer vuelos desde terceros países de la región hasta las Islas Malvinas. Y sobre el tema de los hidrocarburos alrededor del archipiélago. Esos serían los dos temas que se están ahí en este toma y daca, ¿no? Negociando. La negociación. La jefa de la diplomacia confirmó que ha habido un intercambio de notas, ¿sí? Como les decía, epistolar, entre Mauricio Macri y Theresa May. Y que la ocasión del G20 en China en septiembre va a ser propicia para el primer diálogo entre ambos mandatarios. Después nos cuenta Gonzalo. Les cuento algún pequeño impasse. Llegó acá el hombre del dedo averiado. El tirano. Después venga y cuente qué le pasó. La gente está preocupada. No sé si usted tiene conciencia de lo mal que nos tuvo esta semana ver esa foto. Triste, ¿eh? ¿Está bien? ¿Lo puede mover? Muévalo, a ver. Bien, lo mueve, lo desplaza. Excelente. Tranquilamente. Bien, sigamos. Tenemos parlamentarias que después va a estar ampliando nuestro director de comisiones, claro, Carlos Ferreira. Hoy tenemos invitados, sí. Bueno, Aranguren deberá dar explicaciones ante 5 comisiones en diputados. Ayer la oposición no logró reunir una mayoría calificada, 2/3 de los presentes,
para imponerle al oficialismo una interpelación de Aranguren en el recinto. Pero de todos modos, Cambiemos aceptó invitar al autor intelectual de los aumentos en las tarifas de los servicios públicos a un plenario de comisiones. Finalmente, el ministro de Energía se presentará el próximo martes a las 14 en el multitudinario plenario para responder preguntas de la oposición. Ya había estado en el Senado, donde respondió preguntas por 3 horas. 3 horas, sí me acuerdo. Bueno, y en el tema gremiales, gremios docentes bonaerenses cumplen hoy una jornada de paro. Es un paro masivo de todos los gremios docentes. También se suman los gremios de trabajos de hospitales públicos, de estatales. Digamos que está la provincia de Buenos Aires paralizada. Es el primer paro grande que hay a María Eugenia Vidal. ¿Qué están pidiendo? Están pidiendo reapertura de paritarias porque estas paritarias se cerraron en febrero. Y bueno, con la inflación galopante que ha habido en estos últimos meses, evidentemente los gremios han empezado a reabrir su reclamo por paritarias abiertas, digamos. También los gremios que cerraron paritarias semestrales están en este momento viendo cómo renegocian la segunda parte del año, porque evidentemente los cálculos de gobierno se han desfasado un poco, así que bueno, vamos a ver cómo soporta la gobernadora Vidal este embate, ¿no? Bien, ¿algo más tenemos de comisión de profesionales o secretaría, mejor dicho, de profesionales? Pero tiene que venir él. Bueno, pero cuéntenme ustedes algo del ICAP, que vos lo estabas comentando fuera del micrófono. Bueno, tuvimos la presentación del ICAP para, bueno, el inicio. El inicio, sí, lo que estaba la semana pasada contando. Empezó la nueva corte, sí. Empezó. El lunes pasado. Bien. Arrancó el turno mañana, el turno tarde, los dos, y a la tarde a las 18 horas, hubo un acto oficial, simbólico de apertura. Mucha convocatoria, así que crece el ICAP, crece la diplomatura, y la semana que viene son los seminarios específicos, de formación específica. Bien. ¿Y Mariluz habló? Mariluz, ¿habló Mariluz? Yo No. cuando estaba no habló. Mariluz habla todo el tiempo, así que no sería una mala noticia que esta vez no pero hablara. no, estuvo la directora del ICAP y el presidente de la Cámara. El presidente de la Cámara, sí. Y también, bueno, Emilio Monzón. Claro. Bien, acá se ha sumado al grupo el secretario de la... Buenas tardes, Marce, de André, profesionales. Gonza. Bueno, ¿ahí que estuvo en ese evento usted? Sí, estuvimos casi todos presentes. Estuvo el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, la directora del ICAP, también el rector de la Universidad de Córdoba, que comentó acerca del convenio por la diplomatura. Fue un acto que se hizo en el salón Delia Parodi, de acá del Congreso, del Palacio. Sí. Y bueno, fue muy convocado y se dio inicio, digamos, protocolar a la diplomatura. Ya que ese día, los dos turnos, tanto el de mañana como el de tarde, habían tenido ya clases, habían comenzado. Bien, muy masiva la inscripción, ¿no? Nos comentaba la semana pasada. Sí, sigue creciendo. Y además se le sigue dando apoyo, digamos, se le permite a mayor cantidad de alumnos inscribirse. Eso es importante. También el equipo del ICAP, que no es tan numeroso, está a la altura de las circunstancias, así que hay que felicitarlos porque realmente tienen muchísima tarea por delante. El equipo que por lo menos desde los profesionales de APL conduce Gustavo Mariluz, pero que ahora tiene nueva directora. Y bien. Se mantienen las políticas. ¿Y el que se anota en qué materia se puede encontrar con usted? Tienen 6 seminarios para elegir, seminarios específicos, de acuerdo al tipo de formación que tienen o al tipo de formación que desean tener. Esos seminarios tratan de contemplar todas las comisiones que hay dentro de Diputados y Senado, y bueno, se agrupan varias comisiones en más de un caso, en un seminario. De 45 comisiones, por ejemplo, se lleva 6 seminarios. El mío en particular, el que soy docente junto a Beatriz Pereira, es Relaciones Exteriores, Seguridad y Defensa, pero hay muchos otros. Este es uno de los más elegidos, igual. 60 alumnos parece que lo tengo. dijo, está bien, se lo merece. Si lo quiere decir alumnos. Y es verdad. Sacando chapa en vivo. Muy bueno. Los atraerá también el aspecto. No tiene nada que ver con eso. Muchas chicas, ¿cómo es la composición del alumnado? ¿Usted nota? Hay más chicas, pero en general, en cualquier lado donde uno va a estudiar o a dar clase, siempre hay más mujeres que alumnos. O sea, depende, por supuesto, si es un perfil más técnico. El compañero ingeniero en sistemas nos puede validar esta idea. Digamos, siempre hay de esas carreras más técnicas, hay más hombres. Tampoco probablemente se dé vuelta eso, pero en la diplomatura hay un poquito más de mujeres que hombres, sí. Y en cuanto a la formación previa, hay varios que tienen una carrera universitaria, pero son tal vez una pequeña minoría, intensa, pero una minoría.
y hay mucha gente que tiene alguna carrera, algún estudio universitario, pero no lo ha terminado, y muchos que no tienen ningún tipo de estudio universitario, y esos son muy bienvenidos porque de alguna forma es una cuenta pendiente para ellos y la saldan en esta oportunidad. Qué desafío para el docente amalgamar todos estos niveles, ¿no? Para una clase, me imagino. Bueno, en los 2 módulos, que son las materias que se cursan diariamente, digamos, todo seguido, como los chicos tuvieron este lunes, los chicos y las chicas han tenido este lunes, se ha separado aquel grupo que tiene formación previa o aquel grupo que tiene antecedentes legislativos de los que no. Entonces se pudo armar un tipo de perfil distinto como para que el docente se pueda preparar y dar un producto distinto. En los seminarios no, porque se mezcla todo. Se elige qué seminario se quiere y listo. Entonces sí, los seminarios se tienen que ajustar a un estudiantado un poco más amorfo. En cambio los módulos son más específicos. Bien. En términos de la audiencia, ¿no? Bueno, pero bueno, vamos a tratar de dar una introducción al sistema internacional. Yo quería acotar algo, A ver. o sea, como ex alumna también noté que en la primera corte por ahí les cuesta más a los que no tenían estudios o hacía mucho que no estudiaban. Entonces, bueno, ahora como exalumna se ayuda más a esas personas, están en continua ayuda para que no dejen. Hay una corriente de camaradería, ¿no? Que sobrevuela los cursos y unos apoyan a los otros. Y es interesante cómo la gente que tiene un estudio, por ejemplo, secundario, no universitario, cómo le llama la atención lo de la diplomatura, las ganas que le ponen. En la imprenta pasó de ir a hablar y era llamativo las ganas que tenían de estudiar y todo lo que sea legislativo. Muchos escribieron, empezaron y la verdad que estaban contentos después de la clase. Está muy bien eso, está muy bien que se despierten esas ganas de seguir evolucionando, de aprender cosas, ¿no? Sí, está muy bien, perdón, quería decir algo porque siempre lo decimos, pero es como lo que hay que decir, lo obligatorio y además lo que vale la pena recalcar, que es fundamental que los trabajadores legislativos estén al frente de los cursos, formando a compañeros. Eso es algo atípico y es algo en lo cual el ICAP se ha destacado. El gremio tiene una participación medular en todo esto y los profesionales dentro del gremio también. Y bueno, eso quizá... Perdí el retorno, no sé si ustedes me escuchan. Yo escucho perfecto. Perfecto. Bueno, eso quería señalar. Es importante que los compañeros forman a los propios compañeros y por eso tal vez se da ese espacio de camaradería, como vos bien lo llamaste. Bueno, lo dejamos acá porque vamos a ir a una tanda. Después seguimos con la columna de internacionales. Vamos a escuchar una banda que son trabajadores legislativos, exactamente del área de diputados. Tienen una banda que se llama... ¿Cuántas veces? No, la banda se llama Hermosos Perdedores. Al revés lo dije. La banda es Hermosos Perdedores. ¿Y el tema? La cara de Facu, ¿no? ¿Cuántas veces? Vamos a escucharlo, a ver. Bien, segundo bloque de modo legislativo y ya tenemos acá nuestro primer invitado. Entrevista. Bueno, tenemos acá a Carlos Ferreiro, director de comisiones. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias por estar acá. Tenemos algunas dudas en el día de hoy, pues sobre todo por la sesión de ayer de diputados, que nos interesaría aclarar con usted. ¿Qué pasó ayer? Diputados, Cambiemos frenó los proyectos contra el tarifazo, pero accedió a citar a Aranguren. Esto fue después de una dura discusión reglamentaria. ¿Qué pasó exactamente, Nani? ¿Cómo lo podemos explicar a la gente? Lo hablábamos con Carlos, hola, ¿qué tal? Al auditorio. Buenas también tardes. Está Esteban, Nani, discúlpeme, yo no lo había presentado. Tenemos tanta confianza que me trata del apellido. Sí. Lo veníamos hablando con Carlos en la previa, incluso ayer, bueno, él tuvo la oportunidad de presenciar la sesión desde el recinto, yo estuve en mi oficina, escuchándola muy atentamente, y bueno, convenimos en que es un material excelente para nuestra diplomatura en gestión legislativa, que se está cursando en estos momentos, porque bueno, realmente... toda la sesión, las casi 5 horas que duró la sesión, fueron una clase de derecho parlamentario, ¿no? Por las diferentes posturas que sostuvieron los bloques, a partir de sustentar sus posiciones en diversos artículos del reglamento, y bueno, en donde la discusión de fondo pasaba por si los proyectos que no cuentan con despacho de comisión deben tratarse con mayoría simple o con 2/3. Ajá. Triunfó la postura, por supuesto, del bloque oficialista en cuanto a que se requiere de 2/3 para el tratamiento de esos proyectos, con lo cual podemos decir que hubo una especie de empate técnico. Ahora por ahí Carlos lo puede desarrollar un poco mejor, pero bueno, digamos, la oposición consiguió juntar el quórum, que era una especulación que en la previa no se sabía si iba a ocurrir o no, y el oficialismo consiguió que no se aprobaran esos proyectos que estaban puestos a consideración ayer, a cambio de, bueno,
traer al ministro, a Juan José Aranguren, a un plenario de comisiones para la semana que viene. Una especie de negociación como sobre las muchas tablas que ocurren en estos ámbitos. No sé, Carlos, si querés desarrollar A ver. un poquito más. En realidad, la postura del oficialismo no es que triunfó si lo medimos por la cantidad de votos que cada una de las posturas podía desarrollar. El tema es que, haciendo mención al tema de los 2/3, el oficialismo tiene siempre la tranquilidad que por más que se consiga el quórum de los 129, no van a llegar al tema de los 2/3. Un poco ampliando lo que dijo anteriormente Esteban, es una situación un poco inédita porque ustedes tenían algunas dudas, todos tenemos dudas porque en realidad el reglamento de la Cámara y la dinámica de la política es tal que en esta instancia la situación se produce porque nadie que tenga mayoría absoluta. Entonces, al no tener mayoría absoluta, todo es para negociar. Y hay posturas extremas en algún caso, defendiendo las distintas posiciones, y hay algunos bloques que juegan en el centro de la escena de la política que utilizan ese caudal de diputados que tienen el recinto para ir volcando las decisiones políticas para un lado o para el otro. Esto es un poco lo que está pasando porque en realidad el artículo 228 del reglamento dice que todas las cuestiones de interpretación del reglamento corresponde al Pleno de la Cámara. Pero si uno no tiene el número para imponerlo, la situación se genera dificultosa. Es un poco lo que pasó ayer. En otras situaciones, cuando uno tiene mayoría, bueno, lo interpreta más allá de poder sustentarlo mejor la posición que el otro bloque. Y bueno, lo que se está dando ahora es esa paridad política, de que nadie tiene mayoría, cada bloque juega a su instancia política, que en realidad el problema que se genera es que se trata de utilizar un tema reglamentario para resolver un tema que es eminentemente político. Sí, incluso completo un poco lo que está diciendo Carlos. Lo que habla del artículo 228 era la postura que sustentaba la jefa del bloque de Frente Renovador, Graciela Camaño, que fue una de las primeras que hizo uso de la palabra. Posición que también fue apoyada de algún modo por Héctor Recalde del Frente para la Victoria, si bien lo que proponía el Frente para la Victoria era la sanción de un proyecto de ley para suspender o derogar el tarifazo, comúnmente llamado tarifazo. El Frente Renovador proponía la interpelación del ministro en el recinto. Bueno, ahí había una postura ¿Qué es lo que se va a hacer finalmente? No, el ministro va a ir, pero a un plenario de comisiones. No va al plenario de comisiones. Por 5 comisiones. Hablaba de empate técnico. 4 comisiones. 4 comisiones. Ahora Carlos después la detalla, porque yo no me las acuerdo. Pero lo cierto es que había una interpretación del 228 por parte de la oposición y el oficialismo esgrimía el artículo 147, que es el que detalla que que ningún asunto podrá ser tratado sin despacho de comisión a no medida de resolución adoptada por los 2/3. Las 2/3 partes de los votos emitidos, en realidad. Sí, eso dice el artículo. Exactamente. Y la complejidad, inclusive, que tenía el tema es que los proyectos tenían giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Los proyectos que son girados a Presupuesto y Hacienda tienen que ser tratados sí o sí con dictamen de comisión. No se puede habilitar, inclusive con los 2/3, se necesita una mayoría especial, hay que poner la Cámara en comisión. La Cámara en comisión es la que dictamina en este caso, que es la que habitualmente hacen las comisiones, y después se trata el proyecto, con lo que tenía además adicional de que tenía giro a las comisiones de Presupuesto y Hacienda. El plenario, que en realidad el diputado Negri, presidente del bloque Cambiemos, en los albores de la sesión, él ya propuso que un plenario de comisiones invitándolo al ministro Aranguren, pero el resto de los bloques los que querían era interpelar al ministro en el recinto. Como esto no se pudo resolver y la sesión en realidad se tuvo que levantar en última instancia por falta de quórum, porque antes de votar el Frente para la Victoria se retiró del recinto, entonces quedó la Cámara sin quórum suficiente y se levantó la sesión. Qué ajedrez, ¿eh? Claro, además, ustedes miren la particularidad que el proyecto que se presentó en el día de hoy, invitando a un plenario para recibir al ministro,
tiene giro a 4 comisiones. A ver, La comisión de primera competencia es Presupuesto y Hacienda, presidente el diputado Laspina, Cambiemos. Energía y combustible, presidente Julio Devido, Frente para la Victoria. Obras públicas, presidente el diputado Silioto, del peronismo de Bocio. Y Defensa del Consumidor, la diputada Swing de Massa. O sea que todo el espectro político preside alguna de las comisiones, o sea, lo que demuestra que hubo un acuerdo para poder resolver el tema en esta instancia. Hasta el momento, ustedes saben que cada comisión tiene que convocar al plenario. Hasta el momento han convocado la Comisión de Presupuesto y Hacienda y la de Energía, ya han convocado al plenario, ahora estábamos esperando que las otras 2 comisiones hicieran lo mismo. Y le quería preguntar, buenas tardes. ¿Qué tal? Si han visto un antecedente anterior. Sí, hay antecedentes, por ejemplo, durante la presidencia del diputado Pugliese, el diputado Pugliese habilitó, sin la necesidad de los 2/3, algunos temas para tratamiento en el recinto, inclusive fue el tema de los hielos continentales, un tema que fue muy controvertido en ese momento. Y hoy estábamos hablando con Esteban también de estos temas, que inclusive durante ahora el Frente para la Victoria tener la conducción de la Cámara, cuando proponía a través de una sesión especial el tratamiento de un proyecto que no tenía dictamen, se consideraban, pero el bloque del radicalismo siempre al iniciar la sesión hacía una mención diciendo que ellos no estaban de acuerdo con que esos proyectos se trataran sin los 2/3. Pero bueno, como le decía anteriormente, cuando uno tiene mayoría, las interpretaciones... Eso es lo bueno de hablar con Carlos, porque es un histórico y él va recorriendo etapa por etapa, ¿no? Los últimos 32 años seguro, bueno, él tiene 40 años como funcionario, pero los últimos 32 es la verdad que uno aprende mucho. Y bueno, incluso lo que él hablaba de la solución política al tema, lo planteó incluso Elisa Carrió del bloque Cambiemos. Mario Negri sustentó también esa postura de que el tema tarifario claramente merita una salida política. Así que bueno, por supuesto estaremos atentos a lo que pase la semana que viene. Y un último contrapunto que quería marcar, porque lo estuve siguiendo, cuando intervino la diputada Carrió, ella dijo, bueno, esto en realidad, esta interpretación que hacemos de reglamentos es en defensa de las minorías, porque si no te pueden meter una reforma constitucional sobre tablas y qué sé yo. La diputada Camaño fue muy enfática en no compartir ese argumento, diciendo que bueno, que el reglamento no está para la defensa de las minorías, el reglamento está para ordenar el debate. Un poco ese fue el argumento sobre el que giró este contrapunto de 2 diputadas que bueno, hace muchos años que ejercen la función legislativa y que bueno, realmente ayer se sacaron chispas. ¿Cuántos proyectos hay en total en Cámara de Diputados para frenar el tarifazo? Bueno, la convocatoria para la sesión de ayer fue, en el pedido del Frente para la Victoria había 82 expedientes. Esos expedientes tienen distintos giros, porque la naturaleza de los expedientes hace que si el proyecto es con el tema de la energía eléctrica, va a energía, claro. Si es un tema que tarifa diferenciada para los clubes deportivos, va a deporte. Si el proyecto fija una tarifa diferencial para el tema de los teatros y los cines, va a la Comisión de Cultura. Y si menciona todas las tarifas, va a la Comisión de Obras Públicas, con que el abanico y el universo de proyectos... Pero todos rondan el mismo todos tema. Todos van en el mismo sentido, ¿no? El Frente Renovador había pedido la sesión con 6 expedientes solamente. Sí. No, bueno, un poco para completar este informe parlamentario ampliado y de lujo que estamos teniendo con Carlos, bueno, también lo quiero sumar a Leandro a la mesa. El Senado... Leandro Greca está acá a la mesa también. Hubo una discusión reglamentaria, ¿no? Sí. El Senado también. Tuvimos un cruce entre Michetti. En todo caso, después lo ampliamos el momento reservado para eso, pero sí hubo un cruce entre el presidente del bloque del Frente para la Victoria, PJ Miguel Pichetto, y la presidenta del Senado de la Nación, Gabriela Michetti, en torno a la posibilidad de que efectivamente un presidente del Honorable Senado pueda o no tomar parte en lo que es la discusión. Y ahí lo que es el reglamento es bastante claro. Me permito leerlo un instante. En lo que es el artículo 33 del reglamento, que dice: actuación de la presidencia del debate. El presidente no discute ni opina sobre el asunto
que se delibera. Solo vota en caso de empate. Esto también que está presente desde luego, ¿no?, en el artículo 57 de la Constitución Nacional. Es clarísimo, digo, incluso es un debate, un contrapunto que ya había sostenido tanto Pichetto en su carácter de presidente del bloque mayoritario, sea con Amado Boudou, presidente del Senado de su mismo espacio político, y también con Cobos, eventualmente, que pasó algo muy, muy curioso cuando Cobos tuvo la oportunidad de desempatar con lo que fue la ratificación parlamentaria, o no, que terminó siendo negativa, la resolución 125, como también con lo que fue 82%. el 82% móvil. Allí en ese momento pidió permiso al Pleno del Cuerpo para argumentar su voto. Lo tengo muy presente, no trabajaba aún en la casa, pero sí lo seguía con especial atención desde mi casa en ese debate parlamentario. Así que en ese aspecto, en todo caso, después podemos traer más precisiones al respecto, pero... Concretamente, la senadora Darda quería tratar sobre tablas un proyecto. El senador Pinedo dijo que no era pertinente en ese momento y empezó... La presidenta del Senado dijo que ese proyecto tenía incumbencias presupuestarias, y ahí, a partir de eso, empezaron voces a decir que ella no podía tomar parte en la discusión y hacer que estaba emitiendo un juicio de opinión de valor sobre ese proyecto, entonces después obviamente la discusión derivó en cuestiones, en entredicho de otro orden, en torno a algunas cuestiones de imperfección en el debate, pero el punto básicamente el tema que fue el día de ayer fue el día en el que se fue claro, los reglamentos estuvieron sobre la mesa y la Constitución también, ¿no? Porque recordemos que la figura del vicepresidente que no integra el cuerpo, eso está presente. Hizo como una interconsulta a Pichetto, al resto de los presidentes de las diferentes bancadas, como a ver quién recogía el guante. Y Rosa dijo algo muy interesante. Dijo que los usos y costumbres son normativas. Dijo. Por supuesto, sí. Muy interesante la interpretación. Y de noche también, mirando el programa de Silvestre en C5N, estaba el diputado del Caño e invocó el artículo del cual estaban hablando ustedes, el artículo 28, en este caso de la Cámara de Diputados, del reglamento de la Cámara de Diputados, y el diputado del Caño dijo, como para percibir desde los dos extremos del espectro político opiniones, dijo que el cuerpo es soberano en cuanto a la interpretación del reglamento. Eso es interesante. También tengo presente una sesión en la cual se trataba la ratificación de la Cámara de los decretos de necesidad y urgencia, después de lo que fue el tratamiento de la Comisión Bicameral de Trámite Parlamentario, en la cual Recalde, el diputado Recalde, pidió la votación nominal de esa ratificación, una vez que ya se habían votado a mano alzada, ¿no es cierto? No sé si lo tenés presente. Ahí hubo una desaveniencia reglamentaria muy interesante, había cuenta de que era un tema sensible, porque en ese momento estaba lo que fue el decreto que de algún modo modificó la ley de servicio de comunicación audiovisual, que es un tema que yo sigo con particular interés. Pues yo puedo contar una anécdota con respecto a este tema que se origina con el grupo A, cuando fue el grupo A y el grupo B. En realidad ahí empezamos a tener una primera dificultad con el tema de las mayorías y la conformación de las comisiones. Entonces se presenta un inconveniente con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde presentan un dictamen firmado por una cantidad de diputados que no era lo que nosotros habitualmente defendíamos en esa instancia, que era que la validez de los dictámenes era con la mitad más uno de los integrantes de cada comisión. Como en el criterio de la dirección de comisiones ese dictamen no alcanzaba esa cantidad de firmas, nosotros tenemos el proceso del visado previo a la presentación. Yo no visé ese expediente, con lo que el expediente quedó en reserva. Fuimos a una reunión de labor parlamentaria donde se discutía el tema. El secretario parlamentario de ese entonces, que era el doctor Hidalgo, nos pidió a Eugenio Inchausti, que era el director de secretaría, y a mí por la dirección de comisiones, un informe de nuestra interpretación del reglamento con relación a la validez o no de ese dictamen. Nosotros opinábamos que al dictamen le faltaban las firmas, y en ese momento el entonces diputado Pinedo nos dijo: le agradezco mucho a los funcionarios por la interpretación, pero la interpretación del reglamento solamente lo hacen los diputados a través del artículo 228. Fuimos a una sesión de Cámara donde se interpretó el tema. En ese momento lo que era el grupo B tenía mayoría, y modificaron lo que era la costumbre habitual de la Cámara, que los dictámenes se validan con la mitad más uno de los presentes y no de los integrantes de la totalidad de la comisión. Y ese fue, creo que,
en muchos años una interpretación fehaciente que quedó con una resolución que hasta el momento está vigente y se utiliza. Así que ese fue el punto de inflexión en el cual cambió la historia, ¿no? Y una vez más lo que marca esta situación que comenta Carlos es que la política es correlación de fuerzas, claro. Son circunstancias, son momentos. Sabemos que el tema de tarifas es un tema muy presente en la sociedad, que ha generado mucha zozobra y que esperamos que tenga una solución en el marco, por supuesto, del Congreso, que es la caja de resonancia de la sociedad, y por supuesto también el rol que le cabe al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial en estas cuestiones, pero es enriquecedor el debate y las diferentes posturas. En realidad, en cuánta oportunidad yo tengo de charlar en la diplomatura o en los cursos que damos, los cursos cortos del ICAP, yo siempre les recomiendo a los compañeros que hay que conocer, para poder resolver los temas que son de naturaleza política, hay que tener un gran conocimiento de lo que es el reglamento de la Cámara. Conocer el reglamento de la Cámara y conocer los usos y costumbres que complementan el reglamento y que nos permiten a nosotros, como se resolvieron anteriormente los mismos problemas, usar ese antecedente para poder asesorar debidamente a los legisladores, ¿no? ¿Y los asesores de las nuevas camadas de diputados que vinieron están conociendo este reglamento? ¿Usted nota que vienen a lo mejor con algunas falencias? No, en realidad hay en estos últimos años hubo una renovación muy grande de la Cámara, no solamente con los asesores, sino con los legisladores. Hay muchísimos, ustedes habría que hacer un relevamiento, pero hay muchos diputados que son legisladores por primera vez. Tema que no era habitual años anteriores, donde los legisladores tenían mucha experiencia, tenían 3, 4 mandatos, y ahora nosotros, cada vez que hay una renovación, hay una gran cantidad de diputados nuevos y que además son acompañados por asesores que también son nobles, y lo que estamos teniendo una dificultad son con los asesores que tienen experiencia pero fuera del ámbito parlamentario, que son asesores en el Ejecutivo o asesores en las universidades. Entonces ellos hacen algunas interpretaciones que están en contra básicamente de los usos y costumbres de la Cámara, y a nosotros se nos torna a veces dificultoso poder resolver esos temas, ¿no? No conocen el paño, como se diría en criollo, ¿no? Sí, no. Primero que vienen con un preconcepto que los funcionarios parlamentarios no tenemos tal vez el conocimiento que ellos creen que tienen, y entonces entramos ahí hasta que nos conocen un poco, pero al inicio es un poco problemático. ¿Y los que vienen de legislaturas provinciales, por ejemplo, tienen otro tipo de preparación, están más armados con respecto a conocimiento de reglamento? Sí, lo que son legisladores por lo menos se entienden muchas veces lo que es el trabajo en bloque, el trabajo en una comisión, en equipos, eso lo entienden, pero cada legislatura tiene su particularidad reglamentaria. Claro. ¿no? Entonces, interesante eso. Bien, Carlos Ferreira, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Querés preguntarle algo más? No, agradecerle por supuesto la presencia. Lo convocamos a última hora, así que siempre muy predispuesto, Carlos, porque entendíamos que era un tema que meritaba su opinión, más allá de lo que podíamos decir acá en la mesa, y me parece que siempre está bueno ilustrar a los oyentes del ámbito legislativo y oyentes en general que estén escuchando el programa sobre cuestiones reglamentarias que por ahí no se dicen mucho en los medios de comunicación, y a veces se hacen interpretaciones erróneas en base al desconocimiento. Entonces siempre está bueno poner un poquito más de luz sobre algunas cuestiones, y que este es un humilde aporte que hacemos al conocimiento general de la materia. Bien, de eso se trata este programa, así que gracias nuevamente, gracias, Carlos, por haber estado. Sí, a disposición. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Contanos. Vamos a escuchar a Virus, Superficie de Placer. Bueno, último bloque de modo legislativo, nos quedamos charlando un poco de lo que fue la charla con Ferreiro, muy bueno todo su informe de diputados, y ahora nos toca el informe parlamentario, pero del lado de Senado, la Cámara Alta, a ver. Sí, porque además del entredicho entre Miguel Pichetto y Gabriela Michetti, que dicho sea de paso no llegó a la sangre del río, que se pidieron disculpas mutuamente y que todo terminó en paz, también hubo una sesión importantísima, en la cual el Senado terminó prestando acuerdo al director y subdirector de la AFI. La AFI es la Agencia Federal de Inteligencia. Lo que reemplaza a la EXIDE. A la EXI. No, acá vale la pena hacer una precisión.
la ley 25.520, sancionada durante la etapa de la Alianza, digo, es uno de los pilares de lo que es la seguridad democrática. Vino a cambiar, no solo a cambiar el nombre, desde luego, decide por sí, Secretaría de Inteligencia, y luego, esto ya hace quizá un poquito más de un año, se sancionó la ley 27.126, que creó la AFI, y lo más relevante, y por lo cual dio motivo a la sesión de ayer, estableció la posibilidad de que el Senado preste acuerdo tanto al director como subdirector de la AFI, que son designados por el presidente y cuyo mandato no se extiende más allá de lo que puede durar el mandato presidencial. Es decir, el presidente, de luego, en este caso Macri, podría remover a Rivas o a Magdalani cuando él crea conveniente, pero su mandato nunca puede exceder a los 4 años de mandato que tiene Macri, es decir, al 10 de diciembre de 2019. Esto, sí. Lean, es interesante lo que mencionás. Yo quería hacer este aporte. En algunos casos hay una interpretación restrictiva de la Constitución en cuanto a requerir acuerdos del Senado para la designación de funcionarios, ministros de la Corte, etcétera. Lo que vos estás planteando, que ocurrió ayer efectivamente, es un precedente parlamentario interesante porque recordemos que la AFI fue creada por una ley del Congreso, o sea, una ley que tuvo efectos sobre el funcionamiento parlamentario. Digo, todo esto en relación a futuros debates que puedan surgir en torno a la venta de activos de ANSES y demás, también fueron fijados por ley, no está en la Constitución, digamos. No, desde luego. Con lo cual se viene, quizás no este año, quizás el año que viene, pero todo un debate en torno a en qué casos el Senado debe prestar acuerdo y en qué casos no, ¿no? Obviamente por mayoría simple, y hubieron pequeña diferencia en cuanto a estos pliegos. Gustavo Arribas, que la jerga del servicio de inteligencia se denomina el señor 5, obtuvo 44 votos a favor, 3 en contra, que fueron Pino Solana, Jaime Linares y Magdalena Odarda, lo que podríamos caracterizar el arco progresista del Senado de la Nación, y Silvia Magdalani, que integró la Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, obtuvo un poquito más, 49 votos a favor, 3 en contra, los mismos que mencioné recién, y 14 abstenciones. Estas abstenciones provinieron básicamente de un sector del Frente para la Victoria, PJ. Esto con respecto a el acuerdo que prestó el Senado con estos dos funcionarios. También el Senado trató 3 proyectos relacionados con este megaproyecto remitido por el Poder Ejecutivo Nacional, denominado Justicia 2020, que es coordinado por el diputado de mandato cumplido Ricardo Gilavedra. Por un lado, se penalizó un proyecto, se sancionó un proyecto, se obtuvo media sanción parcial, un proyecto que busca penalizar el desvío de recursos, ayúdame, insumos. Ay, perdón. Acá he inventado un nuevo término que es media sanción parcial. Está bueno. Dije media sanción y me corregí de inmediato diciendo sanción parcial. El desvío de precursores químicos, que son esos precursores químicos que se utilizan para hacer droga de diseño, droga de síntesis. Después como se enoja conmigo porque no me sale la palabra. Metafetamina. Y después precursores químicos fue un tema a partir del famoso caso de la efedrina, fue un tema que estuvo muy en el tapete. Y que existe, por ejemplo, esto vale la aclaración, en el ámbito de la Cedronar existe un registro nacional de precursores químicos que controla este tipo de... controla para que no exista este tipo de desvío ilícito y que los precursores químicos sirvan como insumo para las industrias del sector. Exactamente, y otras no necesariamente farmacéuticas. Bueno, también se trató la unificación de los fueros de la justicia nacional en lo criminal, la instrucción de la capital federal, como también el fortalecimiento de los tribunales orales en lo criminal federal y en lo penal económico. Esos fueron los 3 proyectos que complementaron la sesión de ayer. En el marco de lo que fueron las reuniones de comisión hubo una muy importante, una reunión plenaria que continúa de hoy, de las comisiones de infraestructura, vivienda y transporte y de asuntos administrativos municipales para tratar el proyecto de creación de un régimen de contratación para la obra pública. Esto, desde luego, por los hechos que son de dominio público, relacionados con algunos casos de corrupción que cobraron autoridad pública. En ese marco se escribe el debate sobre este nuevo proyecto de ley, también remitido desde luego por el Poder Ejecutivo, y el día de ayer contó con la locución, con la explicación del proyecto por parte de también la diputada de mandato cumplido, Paula Bertol. Hoy cumple un rol en la jefatura de gabinete, en una secretaría un enlace parlamentario. Como también, esto es interesante,
Estuvo el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, que también habló del proyecto, porque obviamente su sindicato, su actividad se ve profundamente comprometido con lo que es la obra pública en nuestro país. Hoy continuaba la deliberación. Donde se registró más caída de puertos de empleos. ¿Ah, sí? Sí, claro. La construcción. Sí, exactamente. Y iban a asistir el ministro Frigerio, como también diferentes gobernadores. Yo alcancé a escuchar la locución del gobernador por Mendoza, Cornejo, pero tengo entendido que iban otros gobernadores hasta dar su parecer con respecto a este proyecto, que entendemos va a obtener dictamen a la brevedad y será remitido al cuerpo de senadores. También se reunió la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que está presidida por Pino Solanas, que recibieron a funcionarios de ACUMAR. ACUMAR es la entidad tripartita constituida por Nación, Provincia y Municipio, que se ocupa de la cuenca Matanza-Riachuelo, que hubo un trabajo muy importante durante la administración anterior en el saneamiento de la cuenca y que afortunadamente se está continuando. Y como por último punto, se reunió la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos, que está presidida por el senador puntano Adolfo Rodríguez Sá, y trataron de evaluar y elaborar un plan de labor en forma conjunta con representantes de la Comisión Federal de Impuestos, luego para trazar un plan de cara a lo que resta del año. Esto más o menos ha sido la semana de comisiones del Senado. Sobre tablas, estábamos tratando de ubicar a la senadora Marina Riofrío. Sobre tablas se trató, se marcó desde la banca de la mujer un repudio a las declaraciones de Gustavo Cordera ayer. Bueno, ha trabajado la banca de la mujer mucho con la Comisión Nacional de las Mujeres. No vamos a escuchar ningún tema de Cordera hoy ni en los próximos 50 años. Rock and Pop no pasa más temas, nosotros tampoco. Bueno, está bien. Y yo hace poco he elegido Agua de Río, no sé si se acuerdan. Bueno, está bien. Fuiste una visionaria, sabías que iba a ser un exabrupto tal que ameritaba. Quería decir pasarlo más al aire. La banca de la mujer trabaja en conjunto con el Consejo Nacional de la Mujer que preside Fabiana Túñez, y han tenido muchas iniciativas, entre ellas la ley de emergencia por violencia de género. Así que bueno, imagínense que toda la gente que integra esa banca ayer salió espantada a repudiar en las redes sociales y terminó todo con una declaración. Sobre tabla, sí. Sí, yo te quería acotar algo que pasó en diputados. A ver. Se reunió la Comisión de Defensa Nacional con la presidenta Nilda Garré, en donde el cual se aprobó un proyecto de ley de nuestra competencia y pasó a ya Relaciones Exteriores y Culto, que sería se renueva la autorización de salidas del territorio nacional de medios y personal de fuerzas nacionales para que continúen participando en la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití y Minustán, que cada 2 años se va renovando. En este caso fue cada uno. Muy bien, tuvimos el aporte de Andrea hoy, muy bien. Bueno. Y además este tema nos introduce el giro de la Comisión de Relaciones Exteriores. Parece a propósito, ¿no? Está todo calculado. ¿Es un giro a la derecha, podemos decir? Por la ubicación. Suele ser más conservadora la política exterior que la política doméstica, es cierto, eso está bien. Bueno, te toca el rol, el honor de cerrar el programa. Cerrar. Vos vas a cerrar el programa. Espectacular. ¿Cuánto tiempo tengo? Poquito, ¿no? 7 minutos, ¿no? 7 minutos, 4 me dice el tirano. 7. Yo conduzco acá y te doy 7. Pero ahora está con un dedo menos, así que 5. Bien, estamos bien. Claro, vos estás contando el dedo que le falta. Bueno, contanos. A ver, tengo un popurrí, lo de siempre. El Trump nuestro de cada día, arrancamos con eso porque lo venimos siguiendo creando desde ¿Cuándo son las elecciones repetidas? Son en noviembre. Y sí, hace rato ya se sabe cuáles son los candidatos, ya lo hemos presentado, Hillary Clinton y Donald Trump. Donald Trump lo que hizo esta semana fue tener un exabrupto, como de costumbre. Lo que leo la frase textual: por cierto, si se consigue elegir jueces, si Hillary Clinton consigue elegir jueces, no va a haber nada que podamos hacer. ¿A qué se refiere? A la segunda enmienda de Estados Unidos que autoriza a los estadounidenses a tener armas, a portar armas, que es considerado como el principal factor sistémico que alimenta las matanzas que se dan continuamente en escuelas, en shoppings, en distintos lugares. Hay una postura más progresista en el sector demócrata que representa hoy Barack Obama y que de alguna forma Hillary Clinton continúa, aunque no es tan progresista en ese sentido, es un poquito más conservador que Obama, que es que hay que prohibir la tenencia de armas y terminar con la segunda enmienda. Trump, al frente de la Asociación Nacional de Amigos del Rifle. Amigos del Rifle, de los sheriffs. Es casi un cowboy, ¿no? Es un poco eso, sí, es exactamente así. Bueno, su candidato a vicepresidente es la viva imagen de un sheriff. Y dijo, no hay nada que pueda hacer si puede elegir los jueces.
pero la gente que defiende la segunda enmienda quizás sí hay algo que puede hacer. Y dejó el misterio, ¿no? Y bueno, salieron todos a repudiarlo, diciendo que estaba invitando a usar las armas contra Hillary Clinton. Se desdijo, está continuamente planteando eso. Hoy dijo que... Está planificado esto, ¿no? Todas las semanas tira una para... Yo no creo que esté tan planificado en el entorno de Trump. Hay muchos, ese era el segundo dato, hay muchos líderes republicanos que se están bajando, que están planteando que Trump no es, algunos no abiertamente, el único que lo hizo abiertamente fue Marco Rubio en plena convención republicana, lo habíamos dicho, dijo que él se proponía como el candidato en 2020, suponiendo que va a ganar Hillary Clinton, y que él se proponía para hacer la oposición durante estos 4 años. Ahora Paul Ryan, que es el jefe de digamos el Emilio Monzó de allá, pero desde la oposición, es candidato a ser senador, a renovar su banca, y Donald Trump se dio el lujo de no apoyarlo. Entonces Paul Ryan, que ya había... Se bajó. Y mostró su disidencia, no abiertamente porque es todo un tema no hacerlo, pero ya en Estados Unidos hay un sistema bipartidista, pero al mismo tiempo hay un par de partiditos muy chiquitos que sacan el 1, el 2% testimoniales. Bueno, los republicanos ya dijeron que quieren apoyar a los testimoniales, algunos, muy pocos, a un candidato que saca el 1%, por ejemplo. Entonces estamos planteando que el Partido Republicano se está planteando como oposición por los próximos 4 años. Dilma Rousseff, vamos a ese segundo tema, lo teníamos bastante abandonado. Recuerden que la habían suspendido de su cargo en marzo pasado por 6 meses y se iba a revisar esa situación. En esos 6 meses se juntan pruebas, se ve cómo los ánimos de la sociedad se han movido o no. Y asumió Temer. Asumió Temer en su momento. Bueno, lo que ocurrió ahora es que el Senado, es como que se inicia el proceso todo de vuelta. Se evalúa si se puede hacer el impeachment, el juicio político, y luego que se abre, desde el Senado se abre, pasa a diputados, el diputado se hace la acusación y luego el Senado decide si la destituye o no. La cantidad de votos que son necesarios para abrir el juicio y para destituirla son distintas. En la apertura necesitan nada más mayoría simple. Bueno, y para destituirla 2/3. Bueno, ayer consiguió, ayer en el Senado consiguió directamente más de 2/3 para la apertura, por lo cual ya de alguna forma está la suerte cantada. Él tiene que pasar a diputados, que va a ser todo el proceso, como les digo, y para fines de agosto estaría recién la respuesta. Pero más consiguieron 55 votos de los 51 necesarios. Y por lo cual ya, digamos, estaríamos en vistas, 59 votos de los 54 necesarios. Ya estaríamos en vistas de la destitución de Dilma y la asunción definitiva de Michel Temer. Un dato que no es menor, ya están planteando, porque la Constitución de Brasil, al similar a la de Venezuela, por eso el tema del referendo, plantea que si el presidente y vicepresidente son acusados de algún delito o de un crimen y son destituidos por algún motivo, si es antes del segundo año de mandato, se convoca una nueva elección. Si es después del segundo año de mandato, o sea, cuando termina el segundo, empezando el tercero, el Congreso decide cuál es el nuevo presidente. El Congreso dominado por el PMDB y específicamente por Cunha, Eduardo Cunha. Entonces, Michel Temer también está acusado de corrupción por delitos mucho mucho peores que los de Rousseff, que es básicamente un crimen de responsabilidad por el mal manejo del presupuesto. En cambio, Temer está acusado específicamente de coimas y alrededor de Odebrecht. Sin tomar partido en favor o en contra de Rousseff, el argumento suena poco, ¿no? Digo, es muy frágil. Imaginemos que cualquier gobierno hace su cálculo de gastos y manda el presupuesto al Parlamento. En el caso nuestro, creo que Brasil tiene un sistema similar, con lo cual destituir al titular del Ejecutivo por mal manejo de las finanzas públicas, la verdad es una acusación que roza lo descabellado. Sí, teniendo en cuenta que hay una movida importante para poder, el mano política a la brasileña, ¿no? De identificar los casos de corrupción y correr a los políticos corruptos de la dirigencia política. Dilma Rousseff es la única que no ha sido acusada, la única, hasta Lula ha sido acusado, Dilma Rousseff no, y la bajan por eso. En cambio, la mitad del gabinete de Michel Temer está acusado de corrupción. O sea, no solo es frágil el argumento para bajarla a Rousseff, sino que en comparación con los antecedentes del gabinete actual es muy poco. Pero te cierro lo otro. Temer, ya parece que hay rumores de que a él en enero, cuando si se llega a voltear a Temer, no hay que convocar nuevas elecciones, sino que asume a alguien del Congreso, ya se plantea que hay ruptura dentro del PMDB, podría haberlo, para que asuma a alguien desde el Congreso. Por lo cual la crisis institucional en Brasil sigue y va a seguir. Hasta que se normalice esto pasa otro año, ¿no? Más de varios años van a pasar hasta que bueno, gente, nosotros... En cualquier momento nos apagan la luz. Nos van a apagar la luz. Agradecemos a Fabián Esteco y a Norberto Di Próspero por este espacio. Por supuesto. Y nos vemos la semana que viene, ya saben, el día jueves a las 3 de la tarde. Por favor, síganos en redes sociales. Chau.